Emociona y bueno, continuamos con esta serie, la batalla de la mente. Hemos aprendido varias cosas interesantes, hemos estado hablando acerca de cómo ganar, no nada más de entender la batalla de la mente. Por ahí traigo algo que les voy a pedir si me ayudan a ponerlo, algo que voy a usar para mi mensaje. Y no solo aprender de la batalla de la mente, sino de cómo ganarla. Eso es lo importante. De nada nos sirve conocer y entender todo lo que sucede en nuestra mente si no aprendemos cómo usarlo para nuestro beneficio. Y quiero empezar nada más como recordando lo que hemos estado viendo, es que la mente es el campo de batalla, ¿verdad? La mente es ese campo de batalla donde la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en ese campo de batalla. No podemos esperar tener una vida positiva si nuestros pensamientos son negativos. Hemos aprendido que todo lo que hacemos y la vida que tenemos es resultado de todo lo que pensamos. Ahora yo no sé, quiero empezar preguntándote esta mañana. Tenemos vidas buenas, ¿no? No dudo que haya problemas, haya circunstancias difíciles, pero incluso si comparamos nuestra vida con la de otras personas, quizás gente en otros países, en otros continentes, cristianos en otra situación, y comparamos nuestra vida, nuestros problemas a veces se hacen chiquitos. ¿Te ha pasado? Como que dices, hijos, así me va mal, sí le estoy pasando mal, pero comparado con esa otra persona o esa otra familia, no estoy tan mal. ¿Te has sentido así? Y yo estaba pensando, dije, ¿por qué si mi vida no es tan mala? Realmente si veo mi vida, no me falta nada, tengo una familia, tengo muchas bendiciones de Dios y aún así encuentro cosas para quejarme. ¿Alguien se identifica con eso? O sea, no nos va mal, ¿sabes? A lo mejor no estamos en la mejor situación que quisiéramos, a lo mejor no estamos viviendo el sueño que teníamos, pero tampoco estamos tan mal y sin embargo seguimos encontrando cosas de las cuales quejarnos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3, que es el pasaje con el que iniciamos esta serie. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino, dunamis, que significa poder explosivo de Dios para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. El mensaje de hoy se llama derrota tus pensamientos negativos. Te voy a pedir que hagamos una oración. Señor, te damos gracias por esta mañana y la oportunidad que nos das de estar nuevamente aquí. Te pedimos que tu palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente y que nos ayude a discernir qué pensamientos provienen de ti y qué cosas el enemigo ha sembrado para derrotarnos y para debilitarnos y para detenernos, y que podamos derrotar por medio de tu palabra todos esos pensamientos negativos. Y decimos en el nombre de Jesús, amén. Hemos aprendido acerca de las vías neurales, ¿verdad? Si tú has estado con nosotros en días pasados, en reuniones pasadas, hemos aprendido acerca de las vías neurales, que son estos caminos por los cuales nuestros pensamientos transitan. Son conexiones, son autopistas que en nuestro cerebro llevan la información de un lado a otro. Y hemos aprendido que entre más pienses un pensamiento, más fácil es volver a pensarlo. Es por eso que muchos de nosotros ya en nuestra mente tenemos fortalezas de pensamientos negativos, porque lo hemos pensado una y otra y otra y otra vez. Siempre me va mal, siempre me va mal, siempre me va mal. Y entonces cuando le preguntan a tu cerebro, ¿qué responde? Siempre me va mal. Porque has transitado ese camino cientos o quizá miles de veces y ya hay una vía neural ahí. Ya hay un camino hecho, ya se pavimentó, se señalizó, ya está la vía lista para que en cualquier situación, ¿cuál es tu pensamiento? Me va a ir mal. ¿Por qué? Porque siempre me va mal, porque ya tengo ese pensamiento marcado en mi mente. Hoy quiero enseñarte un concepto
que es un concepto de psicología, pero que está respaldado por la Biblia, porque finalmente, ¿quién es el que nos diseñó y sabe cómo funcionamos? Pues Dios. Los psicólogos y la ciencia solo va descubriendo mucho de lo que Dios ha hecho, y esta definición es los sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo lo podemos entender como un filtro mental, ¿sí? Y la definición más exacta es la que vemos en la pantalla. Un sesgo cognitivo es un error, ojo con eso, es un error en la forma en la que tú razonas. Es como una falla en la Matrix, es como un error. Los que son programadores es un bug, ¿verdad? Que hace que las cosas no se vean como son. Es un error en el razonamiento basado en tus experiencias personales. Es un filtro a través del cual tú pasas toda la información, y ese filtro depende de las cosas que has vivido o de las preferencias personales. Por ejemplo, a mí no me gusta el reggaetón. Ese es un filtro, ¿verdad? Aunque me pongas un reggaetón que diga aleluya, Cristo viene pronto, mi filtro, mi sesgo cognitivo me dice basura. Aunque el mensaje sea bueno. Y si te gusta el reggaetón, ya es cuestión de gustos, no es ni del diablo, ni el asunto es el contenido, ¿va? Pero aunque sea un reggaetón con buen contenido, mi sesgo cognitivo me dice eso no sirve, ¿verdad? Y así todos tenemos diferentes filtros que afectan nuestra forma de pensar. A veces sentimos que tenemos ideas muy originales y que nuestra forma de pensar es única y que somos independientes. Yo pienso lo que yo quiero. No es cierto. Tú todo lo que piensas está filtrado por las cosas que has vivido e incluso por las cosas que te gustan o no te gustan. Por ejemplo, y ejemplos más reales. Aquí hay personas, principalmente mujeres, que creciste en un ambiente rodeado de hombres abusivos. Quizá desde un abuso físico hasta quizá un abuso mental o verbal. Y con eso creciste toda tu niñez, toda tu infancia, tu juventud. Y el día de hoy te cuesta mucho trabajo confiar en un hombre. ¿Por qué? Porque tu experiencia de vida te marcó y se creó un sesgo donde dice que todos los hombres son iguales. ¿Es real que todos los hombres somos iguales? No, pero ya tienes un filtro, ya tienes un sesgo cognitivo que te hace razonar de forma equivocada. A lo mejor tú ahorita que dije, dices, sí, amén, todos son iguales. No, espérate. Es un error en tu razonamiento, basado y quizá medianamente justificado por lo que has vivido, pero no es real. Estás deformando la realidad. No todos los hombres son iguales. O quizá tú creciste en una familia con problemas financieros y escuchaste a tus papás que siempre dijeron que los ricos son gente mala. Que la gente que tiene dinero seguramente es porque lo robó, seguramente es porque traficó con algo y todos los ricos son gente mala. Y a lo mejor tú creciste y empezaste a trabajar y te preparaste, o quizá no, pero quizá has prosperado en el área financiera. Quizá te va muchísimo mejor que tus papás y eso te hace sentir mal. A lo mejor te avergüenza disfrutar de lo que Dios te ha dado porque tienes un sesgo de que la gente que tiene dinero, la gente que le va bien, es mala, porque creciste con eso. Entonces son filtros que moldean cómo vemos la vida. Ahora, si alguien sabe de filtros, son los millennials, ¿verdad? Los que usan Instagram, los que usamos Instagram, ¿verdad? ¿Qué tal los filtros? ¿Cuántos, seamos honestos, quién aquí sube fotos sin ponerle filtro? Valientes, ¿verdad? Ay, híjole, mentirosos. Suben fotos sin filtro nomás del paisaje que tomaron. Pero ¿quién sube una selfie así como sale, verdad? Con las manchas de sol, con los lunares, con el pelón, gordo. ¿Qué? No, todos usamos filtros. Desde filtros que nos hacen ver mejor, ¿verdad? De estos que aclaran la piel mágicamente. Y luego los conoces y dices, este Tizoc, ¿de dónde, verdad? Se veía tan blanco y tan ario en su Instagram, ¿verdad? Esta Pocahontas, ¿de dónde salió? Si sus fotos se ven totalmente, parecía europea, yo juraba que era italiana, ¿no? Porque nos gustan los filtros, pero la verdad es que a quién engañamos, ¿no?
Los filtros pues ayudan a distorsionar la realidad. El problema es cuando esas distorsiones las llevamos a nuestro interior, ¿verdad? Y es ahí donde esta generación tenemos todo un problema respecto a cuestiones de apariencia física, ¿no? Pero ese no es el tema. Lo que quiero que entiendas es que los filtros modifican la forma en la que pensamos. De hecho, tú cambias el filtro y cambia la sensación que te da la imagen, ¿sí o no? Nuestras aplicaciones tienen varios filtros y cuando tú estás editando una foto antes de subirla, ¿verdad? Que nos tardamos como 10 minutos antes de subirla, estás ahí volteándole el filtro, ¿eh? Y cambiándole el filtro hasta que encuentras el que te da la sensación que estás buscando. ¿Por qué? Porque dependiendo el filtro, depende la sensación, ¿ok? Entonces, un sesgo cognitivo es eso, es un filtro predeterminado, que se vuelve predeterminado de tantas veces que lo has usado. Hay aplicaciones que aprenden tus filtros favoritos, ¿te ha pasado? Que ya tú vas a subir una foto y automáticamente te pone el filtro donde te ves güerito y flaco e increíble. Porque lo has usado tantas veces que la aplicación ya aprendió que ese es el filtro que te gusta. Lo mismo pasa con los sesgos cognitivos. Lo has pensado tanto y tu experiencia y tus preferencias son tan marcadas que todo lo que te llega, toda la información que viene a ti, tú la filtras a través de ese sesgo y entiendes lo que quieres. ¿Alguien está acá? Entiendes lo que quieres. Esa es la razón a veces de que dos personas reaccionan tan diferente a la misma situación. ¿Te ha pasado? Por ejemplo, una película, o sea, de moda Barbie, ¿verdad? ¿Cuántos ya fueron a ver Barbie? Yo no he podido, no he tenido tiempo, pero sí la quiero ver. Obvio no con mis hijos, pero Barbie. Yo no sé si has leído opiniones acerca de la película. A ver, de los que la fueron a ver, ¿a quién se le hace una buena película? ¿A quién le gustó? Hay algunos. No los voy a regañar, está bien, ¿no? Entonces, es una, ¿sabes? Paréntesis. Es ridículo pensar que vas a ir a ver una película al cine y vas a recibir un mensaje bíblico o cristiano. Es cine, es entretenimiento, hay que saber filtrar, hablando de filtrar, pero bueno, a algunos les gustó y a otros no les gustó. Y tú lees opiniones tan opuestas, desde que es una película súper mala, que fomenta ciertas cosas, y otros diciendo que pues no, que está muy padre, porque lo que... Pero dos personas expuestas a la misma película, la misma cantidad de tiempo, es más, los mismos comerciales antes de empezar, y experimentan cosas tan diferentes. Lo mismo pasa todos los días. Tú puedes estarle dando a alguien retroalimentación. Oye, ¿sabes qué? Vi que como que te falló esto, creo que podrías mejorar esto, ¿verdad? Y le dices lo mismo a otra persona. Oye, como líder, creo que podrías mejorar en esta área. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no intentas esto? Y uno de los dos se va a ofender. Y uno dice, pues, ¿qué se cree este? Pues que todavía que vengo y lo hago de voluntario, me corrige, pues que no sabe quién soy y los años de experiencia que tengo, ¿verdad? Y se va a ofender y se va a indignar. Y a lo mejor el otro le dijiste exactamente lo mismo. Y él te va a decir, oye, muchas gracias, qué buena onda que te atreviste a decírmelo, porque con esto creo que puedo mejorar. O sea, lo mismo, pero cada uno reacciona de una manera distinta. ¿Por qué? Porque tienen diferentes filtros, porque tienen diferentes sesgos cognitivos. Por ejemplo, tú puedes ser una persona o puedes encontrar personas que van a la iglesia por primera vez. A lo mejor esta es tu primera vez en la iglesia y hay varias personas que es su primera vez en una iglesia cristiana, una iglesia como la nuestra. Y a lo mejor uno de ustedes puede salir de aquí diciendo, bola de hipócritas. No, hombre, ese gordo que está hablando y no sabe ni de qué está hablando, pelón, hablador, ¿verdad? Y se va enfadado y se va de malas. Y otra persona que escuchó la misma alabanza, que escuchó el mismo mensaje, que recibió el mismo saludo, se va diciendo, qué gente tan increíble, me encantó, sentí algo especial. Y la misma experiencia, pero vivida por dos personas diferentes y tienen una respuesta totalmente contraria, totalmente opuesta. Entonces esos son los sesgos cognitivos, son estos filtros a través de los cuales vemos la vida. Ahora, es tan increíble lo de los filtros que en la Biblia encontramos ejemplos. El más claro, el que más me sorprendió es en Números 13 y 14, no lo vamos a leer, pero es cuando nos cuenta de Moisés,
que está a punto de entrar a empezar a conquistar la tierra prometida. Perdón, Josué, Moisés no le tocó. Pero Moisés fue el que los envió, ¿cierto? A los espías. Ok, los estaba probando, a ver cómo andan. Pero Moisés está por entrar a la tierra para conquistar, y entonces manda 12 espías. Y les dice, quiero que chequen, revisen y nos digan cómo está el asunto para ver qué plan, qué estrategia vamos a usar de entrar a tomar la tierra que Dios nos prometió. Y de esos 12, regresaron 2 que dijeron, Moisés, la tierra es increíble. Es una tierra maravillosa, es una tierra donde fluye leche y miel. No sabes, Moisés, había unas uvas que parecían melones, bro. Y había, no tienes una idea, hay manantiales, y hay ríos, y hay pasto, es una tierra increíble. Hay que conquistarla, ¿verdad? Y los otros 10 que vieron la misma tierra, que vieron los mismos gigantes, que vieron el mismo pueblo, que regresaron diciendo, no, es una tierra que se devora a los que entran en ella. Así lo dicen. Y no solo eso, Moisés, vimos gigantes, hombres enormes, gigantes, y a sus ojos nosotros solo somos como grillos, saltamontes. ¿Quién de ellos entrevistó a un gigante? Y le preguntó, oye, hermano, ¿cómo qué me ves? No, yo te veo como un saltamontes. ¿Quién les avisó que ellos los filtros mentales vieron la misma tierra? Los 12 vieron a los gigantes, pero 2 de ellos tenían una opinión de que la tierra era buena, de que sí se podía, de que valía la pena. Y es interesante que de los 12 solo 2 tuvieron una visión positiva y 10 tuvieron una visión negativa, porque siempre es más fácil que nuestro cerebro se vaya a lo negativo que a lo bueno. Hablábamos en el capítulo anterior que nuestra mente tiende a irse. A veces estás leyendo algo y terminaste una hoja y te das cuenta que no leíste nada. O sea, sí lo leíste, pero no lo leíste porque estabas pensando en 100 cosas. Y la mente se va para el monte, y lo malo es que siempre tiende a irse para el monte equivocado. Y de estos 12, solamente 2 tuvieron un filtro que los llevó a ver las cosas de manera positiva. Los otros 10 regresaron deprimidos. Quiero que entiendas algo muy importante. Los hechos no cambian. Los hechos son los mismos. Lo que cambia es el filtro con el que estás viendo las cosas. La pandemia fue la misma para todos. Todos vivimos el encierro. Todos vivimos la promesa de las vacunas. Estuvimos cuando salieron las vacunas. Algunos se vacunaron, otros no, dependiendo tu filtro, dependiendo tu experiencia. Pero al final de cuentas todos vivimos la misma pandemia. Y si ahorita hacemos una encuesta y entrevistamos, van a ser experiencias tan diferentes, porque los hechos no cambian. Lo que cambia es el filtro con el que lo estamos experimentando, porque el filtro afecta la forma en que experimentas la vida. Por eso es importante aprender de estos sesgos cognitivos, porque nos filtran todo. No es, muchas veces, mira, yo se los he dicho, hace muchos años dejé de ver noticias. Hace muchos años dejé de seguir al Escuadrón. Yo sé que para muchos el Escuadrón es su pan de cada día. Y sabes, desde que dejé de ver noticias y desde que dejé de seguir al Escuadrón, vivo en una ciudad mucho más tranquila. Y yo sé que si tú te la pasas viendo noticias y leyendo el Escuadrón, vives con miedo. Nada más hace poquito me compartieron, yo no la vi, me compartieron una noticia del Escuadrón, donde justo en la calle al lado de la calle donde yo vivo, paso todos los días por esa calle, le robaron un auto con violencia a una persona. Pregúntame cómo anduve esos días. A todos les veía cara de rateros. ¿Por qué? Porque estos filtros te cambian la realidad. Yo vivo muy tranquilo sin escuchar noticias. Eso no quiere decir que no tengas
las precauciones normales y tienes que ser cuidadoso y cuidar a tus hijos. Y sí, pero es muy diferente cuando llenas tu mente, tus experiencias de estas cosas negativas que te crean estos filtros. Porque estos filtros te nublan la manera en la que tú ves la vida. Ahora, no solo se trata de los filtros, también se trata de los marcos. Y ahorita voy a explicarte un poquito a qué me refiero con el concepto de los marcos. Es la misma situación, el mismo problema, la misma tormenta, los mismos hechos, pero tú defines cómo lo vas a enmarcar. Y el cómo lo enmarcas determina cómo lo ves. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Te voy a hablar de un concepto que en inglés le llaman reframing. La mejor traducción que encontré fue reenmarcar. ¿Ok? Porque todos hemos vivido cosas negativas. A todos nos han pasado cosas terribles, unos más que otros, y no vamos a competir a ver quién tiene la peor vida, ni a quién le ha ido peor. Simplemente cada uno asumimos las cosas feas, malas que hemos tenido que pasar en nuestra vida. Y este asunto del reenmarcar, reencuadrar, tiene que ver con eso, con cómo traduces las cosas que te han pasado. El concepto específicamente es ese. Reenmarcar es crear una forma diferente de ver una situación o una relación, hablando de personas, es cambiar la forma en la que ves algo que te pasó o en la que ves una relación en la que estás, cambiando el significado de lo que te pasó. O cambiando el significado de esa relación. Y te voy a poner un ejemplo. Los de este lado ven bien aquí. Allá también ven bien aquí. Ok, bueno. Puede ser que en tu vida te hayan pasado cosas malas. Sufriste un abuso, perdiste a alguno de tus papás, o a lo mejor tu papá se fue y nunca regresó, sufriste violencia, sufriste algo traumático, una enfermedad, que no sé, algo que te marcó, y tú hoy recuerdas esa situación de esta manera. Tú enmarcas esa situación y de una manera que todo lo que recuerdas es nubes negras, tormenta, caos, miedo, porque así lo enmarcaste. Y esto se ha vuelto tu filtro para la manera en la que vives las cosas el día de hoy. Pero te sorprendería que aún dentro de esa situación complicada que tú viviste, puedes encontrar cosas buenas. Pero todo depende de cómo enmarcas la situación que te pasó. Yo sé que muchos hoy están lidiando con su pasado. Muchos, a pesar de que han pasado procesos y han aprendido que perdonar es la mejor opción y es el mejor camino, a lo mejor te dices, sí, yo ya perdoné, pero sigo estancado viendo y recordando esta situación como una tormenta, como algo que me lastimó, como algo que hirió. Y ojo, no quiero minimizar el dolor, ni minimizar la tragedia, ni nada. Lo único que quiero que entiendas es que tú puedes reencuadrar o reenmarcar esa experiencia, redefiniendo su significado. Porque ¿sabes una cosa? ¿Qué sería del reino de Dios? ¿Qué sería de las buenas noticias que tenemos para darle a la gente si toda nuestra vida fuera color de rosa? Si nadie pudiera entender el dolor de otra persona, si todos los que estamos aquí nunca hubiéramos sufrido nada, ¿cómo le vamos a decir al que está sufriendo que Jesús puede sanar su situación? ¿Cómo podríamos anunciarle al mundo que hay esperanza si nunca hubiéramos pasado por tormentas y situaciones difíciles de las cuales Dios nos ha rescatado? Todos tenemos historias de este lado. Todos hemos pasado situaciones difíciles, pero lo que Dios hoy quiere retarte es reenmarca tu experiencia, reenmarca tu pasado. Dice la palabra, si entresacas lo valioso de entre el estiércol, dice, serás como mi boca. Mis palabras van a estar en tu boca. ¿Por qué? Porque tuviste la capacidad de rescatar lo bueno de en medio de una situación trágica, de en medio de una situación dolorosa. Ahora,
Tú no puedes controlar lo que te pasa. Está fuera de nuestro alcance. Tú no puedes controlar que alguien te dañe. Tú no puedes controlar si de repente vas a sufrir un accidente. Tú no puedes controlar si va a haber una enfermedad en tu vida, en tu destino. No podemos controlar esas cosas. Pero sí puedes controlar cómo lo vas a enmarcar. Tú no puedes controlar las tormentas, las dificultades, pero tú puedes controlar el decir, me voy a enfocar en el dolor y en la tragedia, o voy a dejar que Dios me enseñe cómo es que está trabajando esto para mi bien. Porque tengo esa promesa como hijo de Dios, que todo trabaja para mi bien, porque yo soy una persona que ama a Dios. Entonces, ¿hacia dónde me voy a enfocar? Yo no puedo controlar esto, pero sí puedo controlar el cómo lo voy a enmarcar. Es más, hasta digo, me gusta más en vertical. ¿No? ¿Cómo lo voy a enmarcar? Chuequito, derecho, así. ¿Cómo lo vas a enmarcar? Y yo sé que muchos ya están pensando en sus situaciones. Y a lo mejor ya estás pensando en esa experiencia tortuosa, negativa, horrible que te tocó vivir. Y yo le pido al Espíritu Santo que te ayude a encontrar esa manera de, ya no puedes cambiar lo que te pasó. No lo puedes remediar, no lo puedes arreglar, pero sí puedes encontrarle un nuevo significado. Y sabes, muchas veces el propósito de Dios para tu vida va a surgir de esas situaciones complicadas. Hay incontables historias de personas que en su momento fueron abusados sexualmente, recibieron sanidad de parte de Dios y el día de hoy ayudan a personas que han sufrido lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos reinterpretan su tragedia. Ellos deciden no quedarse en lo malo que les pasó, sino ven cómo Dios puede usar eso para darle esperanza a otras personas. Y a lo mejor ese es tu caso. Yo no sé cuál sea la situación, realmente no lo sé. A lo mejor fue una separación, la pérdida de un papá, la orfandad, problemas financieros. Yo no sé cuál sea tu nube negra, tu situación complicada. Lo único que sé es que tú hoy puedes decidir reenmarcar esa situación para dejar que Dios haga algo a través de tu vida. Ahora te hago una pregunta. ¿En este momento estás viviendo la vida que tú querías? ¿Que tú soñabas cuando eras un niño, un joven, un adolescente? No me respondes, solo piénsalo. Estoy viviendo la vida que soñé. A lo mejor tú te imaginabas con un negocio propio, una empresa, estudiaste, te preparaste y a lo mejor hoy estás trabajando en un lugar que no te gusta. Tienes demasiado conocimiento para el trabajo en el que estás, o sea, estás desperdiciado ahí, pero tienes que estar porque tienes que ganar dinero y sostener a tu familia. A lo mejor tú soñabas con tener un matrimonio extraordinario y te casaste con la mujer de tus sueños, pero al día de hoy quizás ya atravesaste por un divorcio y dices, no estoy donde yo quería estar. Yo soñaba cosas, yo tenía planes y la vida me llevó y mis decisiones quizás me llevaron hacia otro lugar. Hemos estado ahí, ¿verdad? Sabes, el apóstol Pablo sabe exactamente lo que se siente tener sueños y tener planes y metas y al final estar en un lugar totalmente diferente y hasta opuesto al que soñabas. El apóstol Pablo tenía sueños. Él soñaba con el reino de Dios. Él soñaba con predicar y alcanzar naciones enteras para el reino de Dios. Él soñaba, su máximo sueño, su máxima meta era llegar a Roma. ¿Lo sabías? Él soñaba con llegar a Roma y predicar en Roma y que hubiera un avivamiento, un despertar del evangelio entre los romanos. Pero en lugar de Pablo estar siendo un gran predicador en Roma, lo vemos siendo un prisionero en Roma. Él soñó una cosa y terminó en lo opuesto de lo que él había soñado. Él quería predicar y hablar de Jesús y mostrar el poder de Dios y la gracia y el amor. En cambio termina prisionero en el mismo lugar donde él soñaba ser predicador. Y quiero que leamos lo que Pablo dice estando en medio de su sueño frustrado y en medio de una situación súper complicada. En Filipenses 1 versículo 12, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que ha sucedido realmente apesta.
Como resultado del infierno por el que he pasado, voy a dejar mi grupo Conexión y nunca volveré a la iglesia. ¿Qué está? Es que pusieron la nueva versión quejosa. No, muchachos, pónganme la versión internet esa, la NBI, perdón, disculpen. Vamos a ver qué dice Pablo. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, ¿qué le pasó? Está prisionero. Lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. Lo que me ha pasado, que visto desde cualquier otra óptica apesta, es horrible. Nadie quisiera estar en esa situación. Pero ¿qué creen? Que lo que me ha pasado yo lo remarco, cambio el filtro y me doy cuenta que ha servido para el sueño más grande que tengo. ¿Alguien está acá? Para avanzar el evangelio ha servido. Esta terrible situación yo decido verla como un avance para el reino. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué nos estás diciendo eso? ¿Cómo que tus cadenas han servido para esto? Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Yo me imagino a Pablo diciéndoles: ¿saben qué, muchachos? Esto está increíble. Porque lo que el diablo usó para detener el avance del evangelio, Dios lo está usando para extender el evangelio. ¿Saben qué? Tengo un guardia cuidándome durante 8 horas. ¿Y qué creen que pasan esas 8 horas? Yo le estoy predicando el mejor sermón de mi vida. Y lo tengo, no se puede ir. No me puede ignorar, me tiene que escuchar 8 horas. Tengo nueva audiencia cada 8 horas. Y no solo los guardias, los demás presos me tienen que escuchar cuando canto alabanzas, me tienen que escuchar cuando leo las escrituras. La situación que estoy pasando ha ayudado al sueño que yo tenía. Así no es en el contexto que yo imaginaba, no es como yo lo esperaba, pero al final el sueño se está cumpliendo. ¿Quién es el prisionero? ¿Yo o este que me tiene que escuchar 8 horas al día? Y en el versículo 14 dice algo más extraordinario todavía. Gracias a mis cadenas. Qué frase tan extraordinaria. Gracias a ese dolor que sufriste. Gracias a esa situación que no esperabas. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. O sea, no nada más yo aquí sigo predicando, sino que por lo que estoy viviendo, ahora los demás han incrementado su fe y están predicando sin miedo. Y al final mi sueño se está cumpliendo. Cristo está siendo predicado. Es extraordinario porque Pablo decide no quedarse con este marco, sino reenmarcar lo que está viviendo. Rápidamente, tengo unos minutos para darte ya una aplicación práctica. 3 principios de cómo puedes reenmarcar tu historia, tus relaciones, para cambiar el filtro con el que estás viendo la vida. Número 1, agradécele a Dios por lo que no pasó. Ojo, a veces nos enfocamos tanto en lo malo que pasó que no nos enfocamos en las cosas que no pasaron. Y para que me entiendas esto, te voy a contar una historia de una chica de unos 18, 19 años que llega con sus papás y le dice: papás, tenemos que hablar. ¿Cuántos saben que hay problemas cuando alguien dice eso? Lo sienta en la mesa de la cocina y les dice: pues papás, fíjense que el fin de semana, hace un mes, fui de fiesta a un antro, conocí a un muchacho y pues tomamos de más y pues resulta que estoy embarazada. Ya, bomba, pum. Los papás están así con el corazón detenido, ¿verdad? Pero no acaba y les dice: bueno, él tiene 1 año que salió en libertad condicional y le falta 1 mes para terminar su programa de adicciones. Y me dijo que cuando termine su programa de adicciones y le den su libertad completa, pues está analizando si se casa conmigo. Pero como no tiene dinero,
pues la verdad es que estamos pensando irnos a vivir juntos. ¿Cuántos papás ya están así? Ay, espérame. Y justo cuando está por darles el ataque cardíaco, les dice, no es cierto, reprobé química. A los papás les volvió el alma al cuerpo y la chica les dijo, podría ser peor. O sea, reprobé química, pero esta situación podría ser mucho más horrible. Obviamente después dijeron, hija, no te preocupes, no. Te pagamos el extraordinario, no pasó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nos enfocamos en lo malo y no pensamos en lo que no pasó. ¿Cuántas veces, sí, o sea, a lo mejor chocaste tu carro, pero dices, ok, sí, me va a salir caro el golpe. La semana pasada me habló un amigo de, ¿qué crees? Que me di un reversazo y me llevé toda la defensa y me va a salir bien caro y no sé qué. Ok, sí, es una situación complicada, pero ¿salió alguien herido? No, nadie, todos están bien. Bueno, gracias a Dios porque nadie salió herido. ¿Me explico? A lo mejor tú trabajas en un lugar donde te dan bonos y dependes de tus bonos para tu estabilidad económica. A lo mejor durante un mes, una quincena, no lograste tus metas y no hubo bono. Y a lo mejor estás frustrado, triste, deprimido. Y mira, ¿cómo le voy a hacer? Ok, sí, es algo malo, pero sigues teniendo un trabajo. ¿Cuánta gente daría lo que fuera por el trabajo que tienes? Agradécele a Dios por lo que no pasó. Porque a veces como cristianos nos enseñan, ¿no? Dale gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo malo. Y sí, pero muchas veces se nos olvida enfocarnos en lo que no pasó. Y cuando tú pones las cosas en contexto, como esta muchacha del ejemplo, te das cuenta que muchas veces las cosas no son tan graves como pensamos. Ayer estábamos en casa de unos amigos celebrando un cumpleaños y mi hija Camila, con un pants que mi esposa le acaba de comprar, se resbaló y parece que se había hecho popó en todas las nachas porque cayó en lodo. Y llegó y ya bueno, pues nos prestaron ropa ahí, etcétera. A lo que voy es que ya llegando a la casa, ella me venía contando, no papi, es que me resbalé y es que no sé si fue el agua o el pasto o sea, como tratando de justificar su caída. Y yo, no, sí mi amor, es que el pasto, mojado también es resbaloso, etc. Y me dice, ay papi, es que yo tenía miedo de entrar porque pensé que me ibas a regañar. ¿Sabes? Y cuando me dijo eso me quedé, dije, caray, ¿no? ¿Será que exagero demasiado las cosas? Porque ¿qué hubiera sido peor? Que mi hija se cayera, se lastimara. No sé, pudieron pasar 100 cosas. Y solamente se manchó de lodo todas sus pompas, ¿no? Y a veces por esas cosas hacemos un argüende. Muchas veces cuando ponemos en perspectiva, nos damos cuenta que las cosas podrían ser mucho peor. Y ahí es donde podemos agradecer. Y cuando tú haces eso, estás comenzando el camino a reenmarcar. Porque esto no solamente tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con tu presente, cómo reaccionas, porque estos filtros afectan cómo vivimos la vida. Y el segundo principio es, no solo reenmarques, preenmarca. Y tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Preenmarca las situaciones que vives. Esto tiene que ver con la decisión. Reenmarcar tiene que ver con tu pasado. Experiencias negativas, tú les encuentras un nuevo significado. Pero preenmarcar es, yo decido. El dicho, ¿no? Ver el vaso medio lleno o medio vacío. El vaso, los hechos no cambian, el vaso está al mismo nivel. Cambian los filtros. Yo decido si ese vaso está medio lleno porque soy optimista y porque siempre he decidido preenmarcar todo hacia lo bueno, o decido verlo como medio vacío, positivo, negativo, optimista, pesimista. Y si vamos a empezar a tomar control de nuestra mente, tienes que decidir. Y no es fácil. Sé que ahorita suena sencillo, pero la próxima vez que te encuentres ante algo que no sale como tú quieres, tu primer impulso va a ser decir, ay, el pan será nuevo, nunca cuidas las cosas, y hacer un dramón porque mi hija se resbaló. En cambio, yo puedo predecidir que en todas las situaciones voy a ver cómo, no cómo el diablo está obrando, voy a ver cómo Dios está obrando. Porque eso tenemos los cristianos, ¿sabes? Los cristianos vemos al diablo en todos lados. Lo vemos en una película de Barbie,
Vemos al diablo en música, vemos al diablo. El diablo en todos lados anda. Pero qué difícil se nos hace ver a Dios. Y se supone que somos cristianos. Y los cristianos son los que más vemos según dónde está Satanás y dónde está obrando el diablo. Y a veces eso es tan difícil para nosotros, ver dónde está Dios obrando. Ay no, pastor, el diablo me trae asoleado. No veo lo duro sino lo tupido. Ok, no dudo. Pero ¿has tratado de ver qué está haciendo Dios en medio? ¿De qué te ha librado Dios en esta situación? Hay una historia, no me acuerdo, creo que es la de Benjamin Button, la película, de cuando se accidenta la bailarina. No sé si alguien ha visto la película. Es una bailarina de ballet que tiene un accidente y no puede volver a bailar. Pero te muestran la sucesión de hechos, de cómo cada decisión fue llevando a una consecuencia que termina en que la atropellan. Si ella hubiera salido 5 minutos tarde, no lo hubieran atropellado. ¿Cuántas veces se nos hace tarde y venimos renegando? Cuando tú no sabes si Dios te detuvo porque el camión que ibas a agarrar se iba a estrellar. Y vamos renegando y renegando. Y ay, ¿cuándo será el día? Y mendigo tráfico. ¿Y por qué no buscas que quizá Dios te está librando de los malandros que se iban a subir, de que iba a chocar? Yo no sé, ¿me explico? Premarca, decide que todo lo que va a ocurrir en tu vida insisto, no quiero minimizar, quizás estoy dando ejemplos muy, muy simples, pero llévalo a las situaciones más complicadas. No va a ser fácil, pero este mensaje se llama derrota tus pensamientos negativos. Una derrota implica una lucha. Una derrota implica una guerra. Y si alguien está derrotado, quiere decir que alguien ganó, ¿me explico? Y para eso es difícil. Una guerra cuesta dinero, cuesta personas, cuesta estrategia. Entonces, el derrotar tus pensamientos negativos te va a costar trabajo. Pero no es imposible. Pero tú tienes que decidir. No solo voy a remarcar lo que he vivido, voy a premarcar lo que esté por vivir. Y por último, busca la bondad de Dios. Más, ya lo englobé. Hay otro dicho que dice: el que busca, encuentra. De hecho, de otra manera, tú encuentras lo que buscas. ¿Cuántas mujeres, verdad, se meten al celular del esposo y encuentran, verdad? Porque el que busca, es mal ejemplo, pero tú decides si te vas a enfocar en lo negativo o en lo positivo. Tú decides si vas a parecerte más a un buitre o vas a parecerte al colibrí. El buitre es atraído y el buitre siempre está buscando la muerte, el olor a podrido. Ponme la siguiente imagen, por favor. El buitre siempre es atraído a lo muerto, a lo que ya no tiene vida, a lo que está pudriéndose. Y muchos de nosotros somos como buitres. Nos atrae, es bien fácil que distingamos la peste, ¿verdad? Pero esto se trata de parecernos más a un colibrí. Esto se trata de buscar. ¿Qué busca un colibrí? Lo dulce, el néctar, lo agradable. Deja de ser un buitre enfocándote y atrayendo tu atención solo hacia las cosas negativas y horribles y muertas de la vida, y comienza a buscar el néctar, lo dulce, las misericordias de Dios cada día, la gracia de Dios que se renueva, el perdón, la esperanza, el amor, la misericordia, tantas cosas que son para nosotros como cristianos. Pues en esto piensen, dijo el apóstol Pablo. No piensen en cosas que no te van a llevar a ningún lado. Sí, es sufrimiento, sí lo viviste, pero encuéntrale lo bello, lo que es digno de alabanza. Si no vale la pena, ni siquiera lo digas, ni siquiera lo compartas con alguien más. Vi una imagen de internet: si no edifica, si no construye, si no bendice, cállate la boca. ¿Me explico? Busca la bondad de Dios, porque si tú quieres ver lo malo, si tú te enfocas en lo negativo, solo vas a tener dificultades.
Pero si tú te enfocas en lo bueno y en encontrar lo positivo, vas a tener y vas a encontrar oportunidades. ¿Cuántas personas se la pasan quejándose de las situaciones difíciles que viven, mientras otros viven encontrando oportunidades? Tú decides. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Dificultades o quieres encontrar oportunidades? Entonces quiero terminar resumiendo. El reencuadre cognitivo. Tú decides el significado de las cosas que te han pasado. Eso dice el reencuadre cognitivo. Tú decides el significado de lo que te pasó. Pero yo lo quiero llevar un poco más arriba. Deja que Jesús te ayude a decidir el significado de lo que viviste. Deja que Dios te hable. Deja que Dios te muestre lo hermoso, lo bello que Él está por hacer en tu vida, usando las cenizas de lo que viviste. Les hablaba de la pandemia. Para muchos la pandemia fue el peor año en su vida. Y no digo que fue bonito y que fue algo extraordinario. Pero yo estaba pensando, ¿cómo puedo reencuadrar la pandemia? Como un ejemplo. Y en medio de todo lo terrible que fue, creo que la mayoría pudimos pasar más tiempo en familia. Hubo muchos que hacía años que no pasaban tanto tiempo con sus hijos, tanto tiempo con sus familias. Sí, a lo mejor perdiste el trabajo, pero pudiste pasar mucho tiempo con tu familia, que quizás es algo que habías pedido por años. Muchos de nosotros vivimos el milagro de la provisión de Dios. Sin trabajo, sin ingresos o con ingresos reducidos, vimos la mano de Dios sosteniéndonos y proveyéndonos como nunca antes lo habíamos visto. Muchos de nosotros crecimos en nuestra confianza en Dios. ¿Sabes una cosa? Yo batallé mucho con mi mente respecto a esos pensamientos de te va a dar COVID, te vas a morir, porque cubres todas las cualidades de muchos grupos de riesgo, ¿no? Y ahora que me he estado haciendo análisis, estudios, si me hubiera dado COVID, yo creo que sí me andaba muriendo. Por problemas que traigo en mis pulmones, mi corazón, hubiera sido un caos, pero, ¿sabes? Aprendí a confiar en Dios y sigo aprendiendo a confiar en Dios. En la pandemia, algo que sucedió a nosotros es que la iglesia resistió. Muchas iglesias cerraron sus puertas. Y a pesar de que teníamos que vernos en línea y era un poco fastidioso, aquí estamos. Estoy reencuadrando la pandemia. ¿Sabes? Otra cosa increíble de la pandemia es que hubo muchos bebés resultados de la pandemia. Hubo mucho cariño y mucho acercamiento entre los matrimonios y hubo muchos bebés. Eso es bueno. Muchos de ustedes tuvieron ideas para nuevos negocios. Entre ellos estuve yo. Abrí un negocio con un amigo, no tienes la cantidad de bendición que Dios me ha dado a través de ese negocio, que nunca hubiera hecho si la pandemia no hubiera complicado las finanzas. ¿Me explico? Otra situación parecida, muchos comenzaron a trabajar desde casa y hasta hoy siguen trabajando desde casa. Se quedaron con ese beneficio. Es decir, la pandemia fue horrible, sí, pero si yo le busco, si yo me enfoco, me voy a dar cuenta que también tuvo cosas muy buenas. Y al final ese es el mensaje de hoy. Y quiero terminar con esto. Reenmarcar no es recibir pasivamente las circunstancias. O sea, como víctima de, pues voy a reenmarcar, pues ya lo que caiga. No. No es recibir las circunstancias de manera pasiva, es interpretar de forma activa esas circunstancias. Porque repito, no cambian los hechos, cambian los filtros con los que tú estás viendo. Y no interpretamos a Dios a través de las circunstancias, es interpretar las circunstancias a través del filtro de la bondad de Dios. Y es donde vamos a poder sacar todas las bendiciones y las cosas buenas, aún en medio de las cosas malas. Tú no puedes controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar cómo lo enmarcas.
¿Por qué no cierras tus ojos? Y haz una sencilla oración. Dile: Dios, ayúdame a reinterpretar esos episodios dolorosos, esos episodios oscuros, difíciles, con los que hasta hoy quizá me sigo quejando, a pesar de tener una buena vida, a pesar de tener estabilidad, a pesar de que podría ser peor, y yo sigo quejándome y enfocándome en ese dolor. Ayúdame a reenmarcar mi vida. Ayúdame a cambiar el filtro que hasta hoy me ha estado haciendo distorsionar la vida. Ayúdame a disfrutar de cada una de las cosas que tú me has dado. Enséñame, Señor, a agradecerte por las cosas que no pasaron. Ayúdame a decidir, enfocarme siempre en lo que tú estás haciendo, a buscar tu bondad en cada cosa que llegue a mi vida, sea difícil o sea buena. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.